Hola, muy buenos días a todos. Ante todo, pues daros las gracias por estar aquí a estas horas de la mañana, este día de lluvia tan bonito. Soy Leopoldo Pérez de Isla, cardiólogo del Hospital Clínico, y lo primero, pues agradecer tanto a todos los organizadores, y muy especialmente pues, al doctor Vivencio Barrios por habernos invitado a estar aquí con vosotros en esta mesa, y por supuesto pues a Robi por financiar esta mesa. En esta mesa lo que vamos a tratar de ver es un problema que es mucho más frecuente de lo que muchas veces nos parece, y es el paciente que tiene enfermedad coronaria estable. Como todo en medicina, con este paciente tenemos dos objetivos. Uno, mejorar su expectativa de vida y, por otra parte, mejorar su calidad de vida. Y para intentar abrirnos los ojos en cuáles son las posibilidades terapéuticas y cuáles son las posibilidades de manejo con este tipo de paciente, con esos dos objetivos, tanto mejorar su pronóstico de vida como mejorar su calidad de vida, tengo el placer de compartir esta mesa con el doctor, aquí a mi derecha, Luis Martínez Dolz, que es del Servicio de Cardiología del Hospital La Fe de Valencia, y con mi entrañable amigo, el doctor Alberto Cordero Fort, que es del Servicio de Cardiología del Departamento de Cardiología de San Juan de Alicante. Y para no perder más tiempo, pues si te parece, Luis, empezamos con la primera presentación, que es un caso clínico, como sabéis, que se titula Varón de 77 años con angina y múltiples revascularizaciones previas. Cuando tú quieras, Luis. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización su amable invitación para participar en esta reunión. Y bien, dentro del objetivo global de la mesa de revisar los aspectos de mejora en el tratamiento del paciente con cardiopatía isquémica estable y angina, se describen dos escenarios diferenciados en los que apoyar un poco la presentación. El primer escenario que me corresponde desarrollar hace referencia a un varón anciano con múltiples revascularizaciones previas frente a otro escenario que describe una mujer de edad media, diabética, dislipémica y no revascularizable. Dado que en este primer escenario no se excluye una eventual nueva revascularización, revisaré las opciones, la evidencia que soporta las dos opciones de tratamiento, la optimización del tratamiento médico y la nueva revascularización. Este es el caso clínico en el que voy a apoyar la presentación. Es un paciente de 77 años, hipertenso, dislipémico, exfumador, sin una comorbilidad relevante, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, y desde el punto de vista de su cardiopatía isquémica tuvo un infarto inferior no complicado en el 92, ingresó 3 años después por angina. Entonces se hizo una coronariografía que mostró enfermedad de un vaso, un 90% de coronaria derecha distal, sobre la que se realizó una angioplastia convencional. Vuelve a presentar un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en este caso en 2003, 8 años después, y en ese momento la coronariografía mostró ausencia de restenosis en la lesión de la coronaria derecha y una lesión de novo del 90% en la DEA media. Sobre esa lesión se realizó intervencionismo con implantación de un stent metálico. Con posterioridad, el paciente permanece estable durante 10 años y desde el 2013 empieza a presentar clínica de angina de esfuerzo no frecuente, una ergometría que resulta no submáxima positiva, solo clínica, alta carga, y una reso con dipyridamol que es negativa para isquemia y que muestra una depresión ligera de la función ventricular. Este es el tratamiento que lleva el paciente: nitratos, bisoprolol, olmesartán, amlodipino, 100 miligramos de aspirina, 20 de atorvastatina y pantoprazol. Pues bien, consulto otra vez en las consultas externas en enero del 14 por un ligero aumento de los episodios anginosos, todos recortados a moderados esfuerzos y sin ninguna otra clínica añadida. De la exploración física tenemos una tensión controlada, una frecuencia cardíaca 85 por minuto arrítmica, la exploración física es anodina. El electro, como pueden ver, muestra fibrilación auricular no rápida, que no estaba presente en revisiones previas, pero sin signos de isquemia aguda. La eco no muestra hallazgos relevantes que no se supieran previamente, función ventricular ligeramente deprimida y aurícula izquierda no dilatada. En este escenario se añade anticoagulación con nexoparina a dosis terapéuticas como paso previo a la anticoagulación indefinida con sintrón y se programa una cardioversión eléctrica que resulta eficaz al mes, añadiéndose al tratamiento profilaxis con amiodarona. Pues bien, después de estos eventos, en junio del 14, el paciente sigue contando clínica de angina de esfuerzo, el electro está en ritmo sinusal, no hay alteraciones de la repolarización, la frecuencia es bajita, 58 por minuto, la tensión es normal, y de los datos analíticos destacar una función renal ligeramente disminuida, un colesterol total de 189 y un LDL de 113. Voy a detener transitoriamente el desarrollo del caso clínico aquí para hacer alguna consideración.
Efectivamente, la cardiopatía isquémica, la ancianidad, supone un perfil desfavorable que comparte muchas similitudes a lo que vemos en el sexo femenino. Los ancianos tienen una mayor prevalencia, como saben, de comorbilidades, están mal representados en los ensayos clínicos, cosa que ocurre también en las mujeres. A veces el diagnóstico es complejo, fundamentalmente porque los síntomas son atípicos. El tratamiento farmacológico muchas veces es subóptimo, hay muchos efectos secundarios, hay mayor frecuencia de intolerancia y menor adherencia al tratamiento. Se realiza intervencionismo con más frecuencia que cirugía y, por último, hay un mayor riesgo de complicaciones tanto durante la revascularización como después, y es un dato también compartido con las mujeres. De tal forma que, pese a tratarse de un escenario desfavorable, revisaré en primer lugar qué evidencias puede haber a día de hoy que apoyen el intentar una nueva revascularización en el paciente que hemos descrito. Cuando nos planteamos esta actuación, la revascularización en la cardiopatía isquémica estable, nos basamos fundamentalmente en la presencia de estos 4 factores: la severidad de las lesiones, la presencia o no de angina, la presencia de isquemia y su extensión, y si hay o no deterioro de la función ventricular, y de qué forma la revascularización puede tener beneficio tanto en síntomas como en pronóstico. Respecto a la severidad de la enfermedad coronaria, sabemos por un gran registro angiográfico que aquellos pacientes con enfermedad coronaria de más alto riesgo, es decir, enfermedad de tronco común, 3 vasos y idea proximal, tuvieron en el seguimiento una mortalidad anual con tratamiento farmacológico que superó el 3%, de tal forma que son pacientes que clásicamente se han identificado como pacientes los que se van a beneficiar de revascularización. Respecto al grado de isquemia y la mortalidad cardíaca, también sabemos por datos de registros que cuando la isquemia miocárdica supera el 10% del miocardio ventricular izquierdo, el tratamiento con revascularización es capaz de reducir, no sé si hay por aquí algún puntero, es capaz de reducir la mortalidad respecto al tratamiento médico. Sin embargo, cuando la isquemia miocárdica es menor del 10%, como ocurre en la parte izquierda del gráfico, el tratamiento con revascularización puede ser contraproducente, puede incrementar la mortalidad de estos pacientes. ¿Y qué sabemos si la presencia de angina en un paciente con cardiopatía isquémica estable tiene impacto pronóstico en la aparición posterior de eventos significativos? Pues tenemos este primer estudio de más de 1.000 pacientes realizado en el área de San Francisco con cardiopatía isquémica estable, que se agrupan en 3 grupos: los que no tienen angina, los que tienen una angina ocasional, una al mes, una crisis al mes, y los que tienen una angina diaria o semanal, muy frecuente. Y se analiza la incidencia de eventos en el seguimiento de 9 años. Pues fíjense cómo efectivamente la frecuencia de los episodios anginosos se correlacionó de forma independiente con la aparición de eventos en el seguimiento, de tal forma que esto fue especialmente significativo en lo referente a hospitalización por angina, revascularización y muerte. Tenemos datos de otro registro mucho más numeroso que incluyó a 32.000 pacientes ambulatorios también con cardiopatía isquémica estable en una época más reciente, en los últimos en el 2009-2010, con 2 años de seguimiento, que se agruparon en estos 4 grupos: pacientes sin angina y sin isquemia, pacientes solo con angina, pacientes solo con isquemia o pacientes con angina e isquemia. Y se pudo comprobar cómo la presencia de angina solo o con isquemia, pero desde luego no la isquemia silente, se asoció con un mayor riesgo en la evolución de eventos significativos en cuanto a muerte cardiovascular, infarto no fatal e ictus. ¿Y qué ocurre en los pacientes diabéticos en los que sabemos que la frecuencia de angina es mucho menor? A veces la caracterología de la clínica es muy atípica. Pues tenemos este análisis post-hoc del estudio BARI 2D, en el que se pudo comprobar. Muchas gracias. Vamos a ver si... Aquí. Del estudio BARI 2D, en el que se pudo comprobar cómo la incidencia de eventos en el seguimiento, muerte, infarto y stroke, no fue diferente en función del que el paciente tuviera o no angina o equivalente anginoso. Por tanto, salvo en el escenario del paciente diabético, la presencia de angina desde luego supone un impacto pronóstico desfavorable en el paciente con cardiopatía isquémica estable que nos obliga a tomar medidas adicionales. Sabemos desde el principio de los años 90 que la angioplastia es capaz de mejorar los síntomas respecto al tratamiento médico en pacientes con cardiopatía isquémica estable. Sin embargo, ¿qué impacto tiene sobre el pronóstico la revascularización repetida exclusivamente por criterios de isquemia sintomática? Pues tenemos este estudio realizado en la Cleveland Clinic que analizó pacientes que ya estaban revascularizados y estaban asintomáticos
a los que se realizó una prueba de esfuerzo con isótopos, de tal forma que aquellos pacientes con prueba de esfuerzo con isótopos positiva se valoró en el seguimiento cómo evolucionaban con ambos tipos de tratamiento. Y se pudo comprobar que la supervivencia fue exactamente la misma. Por otro lado, la mejoría, si nosotros mejoramos la isquemia, seremos capaces de mejorar el pronóstico. En este sentido, tenemos los hallazgos de este subestudio con medicina nuclear del CURACH, de tal forma que, como sabemos, el estudio CURACH es un estudio en pacientes con cardiopatía isquémica estable, cuyo resultado fue neutro respecto a evidenciar la mejora del tratamiento intervencionista respecto al tratamiento médico en la evolución. Y en este subestudio con medicina nuclear se analizó exclusivamente a aquellos pacientes que basalmente tenían un estudio de isquemia por medicina nuclear. Y se pudo comprobar cómo, tanto en los pacientes sin isquemia o con isquemia ligera, como en los pacientes con isquemia moderada severa, no hubo diferencias significativas en el seguimiento, en la incidencia de eventos, muerte e infarto, en función de que el tratamiento fuera tratamiento médico o tratamiento intervencionista. Del mismo modo, tenemos los resultados del VARI-2D, de este subestudio nuclear, que en este caso se realizó al año de la inclusión de los pacientes con cardiopatía isquémica estable y que eran diabéticos. De tal forma que al año de ser incluidos los pacientes se hace un estudio con SPECT de estos pacientes para valorar la isquemia y efectivamente sí que se pudo comprobar un mayor porcentaje de pacientes aleatorizados a la revascularización que no tenían isquemia. Sin embargo, la incidencia de muerte o infarto en el seguimiento no fue diferente según el mayor o menor grado de isquemia residual. A lo mejor es que no identificamos adecuadamente a aquellos pacientes con cardiopatía isquémica estable que se vayan a beneficiar desde el punto de vista pronóstico con la revascularización. Y esta es la hipótesis que marca el estudio FAME, en el que, como saben, toma como referencia la reserva fraccional de flujo, que permite el análisis de aquellas estenosis que son hemodinámica y funcionalmente significativas. De tal forma que, como saben, analizó pacientes con cardiopatía isquémica estable, con enfermedad de 1, 2 o 3 vasos, que era susceptible de ser tratada con intervencionismo, con implantación de stent, de tal forma que se hizo reserva fraccional de flujo en todas las lesiones. Si en alguna de las lesiones la reserva fraccional de flujo era menor de 0,8, es decir, había una isquemia significativa, se aleatorizó el paciente a tratamiento médico o tratamiento médico más intervencionismo. Y en cambio, si todas las lesiones no eran significativas, tenían una reserva fraccional de flujo mayor de 0,8, a estos pacientes se les dio exclusivamente tratamiento médico y se les incluyó un registro. Pues bien, saben que en este estudio, en aquellos pacientes con isquemia medida por reserva fraccional de flujo, es decir, reserva fraccional de flujo menor de 0,8, el tratamiento con intervencionismo, en la línea azul, mejoró de forma significativa la incidencia del endpoint primario, muerte, infarto o revascularización urgente, frente al tratamiento farmacológico. Y la segunda conclusión que se sacó en este estudio es que aquellos pacientes sin isquemia por reserva fraccional de flujo tuvieron un excelente pronóstico exclusivamente con tratamiento farmacológico. Ahora bien, cuando revisamos los resultados en cada una de las variables, vemos que el beneficio se produjo exclusivamente por la necesidad de revascularización urgente. Es una limitación muy clara de este estudio que, al tener un diseño abierto, probablemente facilitó el tomar la decisión de revascularización urgente en pacientes que en general eran de un perfil de riesgo bajo. Pero es que además, cuando revisamos los tratamientos que recibían la situación clínica de los pacientes aleatorizados a tratamiento médico, vemos que más del 75% de los pacientes en tratamiento médico estaban muy sintomáticos, estaban con angina en clase 2, 3 o 4. Y además, si revisamos qué tratamiento llevaban, vemos que el tratamiento estaba bastante optimizado. Fíjense, con casi un 45% de doble antiagregación en el contexto de una cardiopatía isquémica estable, un 81% de tratamiento con estatinas y cerca de un 75-70% de tratamiento con betabloqueantes e IECAS. En este escenario, sin duda, era previsible un beneficio de la revascularización. Recientemente se ha publicado un metaanálisis que aborda este dato y que concluye que el tratamiento de la isquemia mediante intervencionismo sí que demuestra una mejoría del pronóstico, aunque tenemos otro metaanálisis un poquito anterior, en el año 2013, pero que incluye un mayor número de estudios, en que el resultado es neutro. Es decir, el tratamiento de la isquemia con intervencionismo no es mejor respecto al pronóstico que el tratamiento farmacológico. Sin duda, la respuesta a esta cuestión la dará el estudio isquemia. Ya creo que es fundamental reevaluar la hipótesis que considera la toma de decisión
de revascularizar o no un paciente antes de realizar la coronariografía y no después, como ha ocurrido en todos estos estudios que hemos analizado. De tal forma que saben que en el estudio isquemia se analizan pacientes con cardiopatía isquémica estable, pero que tienen isquemia moderada o severa, valorada por isótopos, por ecodobutamina o por resonancia, y que se aleatorizan a una estrategia invasiva o conservadora. ¿Tenemos, por otro lado, algún estudio, algún ensayo que analice de forma específica el beneficio de una u otra estrategia en el paciente anciano con cardiopatía isquémica estable? Pues sí, tenemos un estudio específico, es el estudio TIME, que analizó 300 pacientes de más de 75 años con angina crónica en clase 3, es decir, muy sintomáticos, pese a estar ya con más de 2 fármacos de tratamiento. Fíjense que la edad media de los pacientes era de 80 años y que aproximadamente el 20% de ellos ya habían realizado previamente una revascularización. Pues se pudo ver que efectivamente en cuanto a supervivencia no hubo diferencias entre ambas estrategias, médica e invasiva. Sin embargo, aquellos pacientes asignados a tratamiento invasivo tuvieron una menor incidencia de eventos mayores. En el análisis multivariado, los datos predictores independientes de muerte cardíaca fueron exclusivamente la edad mayor de 80 años, el haber tenido un episodio de insuficiencia cardíaca previa y el tener una fracción de eyección menor del 45%, con un único factor protector que fue el haber recibido una revascularización durante el primer año de seguimiento. De tal forma que este dato, es decir, que el paciente hubiera sido revascularizado durante el primer año, sí que demostró una mejoría significativa en la supervivencia, tanto en el global de los pacientes como en cada uno de los dos subgrupos, los pacientes asignados a estrategia invasiva o los pacientes asignados a estrategia de tratamiento médico. Y respecto a la severidad de la angina, la calidad de vida y la necesidad de fármacos antiisquémicos, se pudo comprobar cómo el beneficio en el alivio de la angina en ambas estrategias, así como en la mejora de la capacidad funcional y de los datos de calidad de vida visto precozmente, se mantuvo en ambas estrategias a largo plazo, sin embargo, eso sí, con un menor número de fármacos antiisquémicos en el caso de los pacientes que estaban aleatorizados a la estrategia invasiva. Y respecto al tratamiento farmacológico en la cardiopatía isquémica estable, pues tenemos un grupo de fármacos que han demostrado beneficio en los síntomas y la capacidad funcional y que, según las guías de cardiopatía isquémica estable de la Sociedad Europea de Cardiología, se agrupan en fármacos de primera o de segunda línea. Y, por otro lado, tenemos un grupo de tratamientos que han demostrado beneficio pronóstico en cuanto a la reducción o prevención de eventos cardiovasculares, que tienen como sustrato la reducción en la aparición de eventos trombóticos agudos y en el desarrollo de disfunción ventricular izquierda, tomando como base la disminución de la progresión de la placa de ateroma, la estabilización de la placa o la prevención de nuevas trombosis. Pues bien, en este subgrupo de tratamientos tenemos, en primer lugar, los IECAS, que han demostrado beneficio pronóstico significativo en pacientes con cardiopatía isquémica estable que son diabéticos, que tienen disfunción ventricular, que son hipertensos o que tienen cierta disfunción renal. Con dudas los beta-bloqueantes en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica estable con antecedentes de infarto previo, ya que los estudios que demostraron su beneficio son estudios muy antiguos en los que no se implementaron adecuadamente las medidas actuales de prevención secundaria en cuanto a tratamiento con estatinas o con IECAS. Sin ninguna duda, el adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento antitrombótico adecuado con antiagregación simple indefinida o con doble antiagregación tras un intervencionismo coronario, de tal forma que respecto a la duración de la doble antiagregación después del intervencionismo coronario, se ha publicado este reciente y recomendable artículo de revisión donde se recogen las recomendaciones de todas las guías científicas respecto a la duración de la doble antiagregación en el intervencionismo fuera del síndrome coronario agudo. Y en el apartado, fíjense, de la prevención secundaria, salvo las guías NICE, que son las más restrictivas y no contemplan ningún escenario en que se justifique la prolongación de la doble antiagregación más allá de los 12 meses, el resto de guías sí que abren la puerta a prolongar este tiempo de doble antiagregación en pacientes con alto riesgo isquémico o con eventos isquémicos recurrentes. De tal forma que en este artículo se concluye que en aquellos pacientes con eventos isquémicos recurrentes probablemente habrá que prolongar la doble antiagregación. Si el paciente tiene un sangrado significativo, sin duda habrá que interrumpir la antiagregación doble o al menos cumplir un periodo mínimo obligatorio de tratamiento. Y en el resto de pacientes pues dependerá del perfil de riesgo isquémico y hemorrágico. De tal forma que en el perfil de peor pronóstico, de más alto riesgo, es decir, alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado, es
precisamente el escenario en que la ciencia de la medicina se convierte en un arte. De tal forma que en este mismo artículo de revisión se hace referencia de forma genérica a una serie de circunstancias que están presentes en los pacientes de edad avanzada y que los incluyen un perfil desfavorable respecto a la prolongación de la doble antiagregación, como son la corta expectativa de vida, la esperable pobre adherencia al tratamiento doble antiagregante, el probable deterioro cognitivo, por supuesto la edad avanzada, o la posible presencia añadida de una fibrilación auricular, como estaba presente en el caso que hemos analizado. Y el último apartado terapéutico que ha demostrado beneficio pronóstico en el tratamiento de la cardiopatía isquémica estable es el correspondiente a las estatinas de forma genérica, al que se ha añadido recientemente el ezetimibe. Efectivamente, el año pasado se publica un estudio muy esperado de la IMPROVE-IT, que supone la primera evidencia científica de beneficio pronóstico sobre intervención lipídica en prevención secundaria con un fármaco diferente a una estatina. Como saben, analizó a más de 18.000 pacientes que estaban estables después de un síndrome coronario agudo, con un perfil de LDL colesterol basal bajo, donde se pudo confirmar en dos grupos de aleatorización, simvastatina 40 miligramos, simvastatina 40 miligramos más 10 miligramos de ezetimibe, como el subgrupo de pacientes aleatorizados a simvastatina y ezetimibe mostró una marcada reducción de las cifras de LDL colesterol, que ya era evidente al primer mes de tratamiento, y que esto se asoció igualmente a un beneficio pronóstico en cuanto a una reducción estadísticamente significativa del endpoint primario: muerte cardiovascular, infarto, hospitalización por angina, revascularización coronaria o ictus. Y del análisis de las variables individuales, pues efectivamente se pudo comprobar un beneficio estadísticamente significativo en la reducción de ictus, en la reducción de infarto y en la reducción del combinado muerte cardiovascular, infarto e ictus. Del mismo modo, se evidenció una marcada reducción en la aparición de eventos recurrentes en el seguimiento, de tal forma que los hallazgos de la IMPROVE-IT lo sitúan en esta clásica recta de regresión en la que se pone de manifiesto como a menor LDL colesterol basal, menor número de eventos clínicos en el seguimiento, y que es una reproducción exacta de esta también clásica recta de regresión en la que se pone de manifiesto como a menor LDL plasmático, mayor regresión de la placa de ateroma como sustrato anatomopatológico de los eventos clínicos en el seguimiento. Volviendo rápidamente al caso clínico que nos ocupa y que sirve de escenario para describir un poco la evidencia en cuanto a las estrategias de tratamiento, recordemos que es un paciente de 77 años, hipertenso, dislipémico, angina con infarto inferior antiguo, con una fracción de eyección ligeramente deprimida, con 2 intervencionismos previos en coronaria derecha y DA, sin franca isquemia, un dato muy importante, con una FA no rápida, con cardioversión eléctrica y clínica persistente posterior, pese a un tratamiento farmacológico bastante correcto, y desde luego con un adecuado control de ritmo, de frecuencia cardíaca y de tensión arterial. En este escenario se indicó un estudio coronariográfico que se hizo por vía radial y que mostró una estenosis crítica en la circunfleja media, con ausencia de reestenosis en las 2 lesiones previamente abordadas, que se trató con intervencionismo e implantación de un stent metálico con éxito angiográfico inicial y sin complicaciones. Desde el punto de vista del tratamiento de este paciente, en el aspecto antitrombótico, teniendo en cuenta que es un paciente de alto riesgo trombótico y también de alto riesgo hemorrágico, se dio tratamiento antitrombótico triple con aspirina 100 miligramos, clopidogrel 75 miligramos y sintrón un mes. Se dio tratamiento antitrombótico doble con clopidogrel y sintrón 11 meses posteriores y después se dejó exclusivamente el tratamiento con sintrón. Se añadió el tratamiento atorvastatina 40 con 10 miligramos de ezetimibe. Recordemos que llevaba este paciente tratamiento con 20 de atorvastatina, 20 miligramos exclusivamente, y con un perfil en el que no había alcanzado los objetivos en prevención secundaria. El paciente ha estado estable en el seguimiento y en la última analítica las cifras de colesterol total son de 136 y de LDL de 63. Ya por último, concluir que la presencia de angina en la cardiopatía isquémica estable, sobre todo en un escenario de tratamiento médico optimizado, tiene implicaciones pronósticas desfavorables, que existen datos discordantes respecto al beneficio pronóstico relevante del intervencionismo guiado por isquemia y que, por último, parece razonable confirmar que el tratamiento médico está optimizado, especialmente en lo referente a fármacos con beneficio pronóstico y en el control de factores de riesgo cardiovascular, antes de contemplar la posibilidad de la revascularización en un escenario clínico desfavorable. Y eso es todo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Luis, por atenderte a tu tiempo, por la magnífica presentación, y a continuación el doctor Alberto Cordero. Si os parece, hacemos el turno de preguntas al final para no perder demasiado tiempo. A continuación, el doctor Alberto Cordero nos va a presentar otro caso clínico titulado Mujer de 64 años con diabetes mellitus, dislipemia y enfermedad coronaria no revascularizable. Cuando quieras, Alberto. Bueno, buenos días. Yo me sumo también a los agradecimientos a la sección por la invitación, al doctor Vivencio Barrios y a Carlos, y especialmente a Juan Cosín, que creo que es el culpable de ponerle a un hemodinamista un caso de un paciente no revascularizable, pero creo que estos casos realmente son muy frecuentes, tenemos todas las consultas llenas y creo que dan para mucho debate, porque aunque la evidencia es muy grande en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, pues sigue habiendo muchas lagunas, como los pacientes no revascularizables, revascularización incompleta, los pacientes ancianos, los diabéticos con malos vasos, y creo que esto pues es un tema muy real, una cosa que vivimos todos los días y que muchas veces pues no sabemos qué hacer, y probablemente en estos foros son los ideales para que llegamos a puntos de consenso. Os he presentado un caso clínico real del Hospital de San Juan, que es una paciente que encajaba lo que me habían pedido, que seguro que tenéis todas las consultas llenas de este perfil de enfermo, una mujer de 64 años que fundamentalmente tiene obesidad, y consecuencias de la obesidad tiene una diabetes diagnosticada hace tiempo, una dislipemia relativamente bien controlada, hipertensión más o menos controlada desde hace muchos años, pero casi siempre mal controlada con muchos fármacos, y luego tiene pues, los antecedentes clínicos habituales de estos enfermos, que no tienen mucho interés para el caso. No os he traído vídeos porque estoy harto de que no me funcionen, y como realmente lo importante no eran las películas, os muestro. Este es el primer cateterismo que le hacemos en el Hospital de San Juan. Ingresa en el año 2012 por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y como veis pues tiene una enfermedad coronaria muy difusa. La primera foto de la izquierda, creo que con esto pues, ¿no? Es la descendente anterior, difusamente enferma, parcialmente ocluida aquí en el tercio distal, una coronaria derecha que aquí le colocamos un stent. Como veis, los vasos distales pues, difusamente enfermos, muy finos, en los que pensamos que no haríamos nada. Y esta es una foto de la circunfleja que tratamos esta lesión de aquí. Esto es el resultado final. Y pensamos que con esto pues, probablemente la paciente podría ir más o menos bien. Este es el electrocardiograma en el momento del alta, en el que veis que parece un trastorno bastante inespecífico de la conducción. Parece un bloque rama izquierda, pero realmente no cumple criterios de bloque rama izquierda. Parece más bien una necrosis anterior extensa. Está en paciente en ritmo sinusal. Y esto es su radiografía de tórax. Como veis, una persona bastante obesa, con una silueta cardíaca con algo de cardiomegalia y con el típico patrón pulmonar de estos pacientes pues, obesos con algo de cardiopatía, pero poco más. La paciente reingresa 2 años después, en el año 2014, por un nuevo síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en el que veis pues, que las lesiones están prácticamente iguales, y la DEA distal que habíamos decidido no tratar está tapada. Es la primera foto de la izquierda. ¿Estoy señalando o no? Así aquí, ¿no? La DEA está tapada, si recordáis era un vaso muy fino. Ya decidimos que probablemente no podíamos hacer nada más por esta enferma y que a partir de ahora pues todo iba a ser tratamiento médico. Este es de nuevo su electrocardiograma, que es muy similar. Y este es el tratamiento ya después del segundo ingreso, que me parece que es bastante parecido a lo que hacemos casi todos. Creo que aquí hay un error porque falta la doble agregación. En su momento utilizamos clopidogrel añadido a la aspirina, y este es el tratamiento pues, estándar con un IECA, estatinas de dosis altas, un betabloqueante, su insulina, sus antidiabéticos orales, y luego pues, la mayoría de fármacos que requieren estos enfermos, que bueno, esto me parece que es lo menos importante. La paciente la hemos seguido periódicamente en las consultas, la tenemos relativamente bien controlada en cuanto a factores de riesgo, la paciente admite tomar bien los tratamientos. Como veis, la presión arterial en la consulta es bastante buena, no tiene anemia, tiene su disfunción renal más o menos moderada, pero para una paciente diabética de 64 años creemos que está bastante bien, no es lo que más nos preocupa. Tenemos el LDL bien controlado, un control metabólico de la diabetes más o menos, un 7,1 de hemoglobina, tampoco vamos a intentar mucho más con ella. Y, sin embargo, la paciente nos cuenta que ha consultado en numerosas ocasiones en urgencias, que 5 veces incluso está ingresada 24 horas, alguna de esas en fin de semana, que realmente se ha resuelto en unas horas. Que la paciente ha ingresado 5 veces por insuficiencia cardíaca, muchas de ellas reingresos cortos, como les digo, que se han solucionado en horas, y además del tratamiento que le habíamos dado después del segundo síndrome coronario agudo, la paciente se le había añadido el tratamiento con diuréticos. Recuerdan que era una paciente con fracción de eyección conservada y tomaba pues, el tratamiento que solemos añadir en urgencias o en los hospitales de día, con furosemida y eplerenona, a pesar de que es una paciente con fracción de eyección conservada.
Y este es el electrocardiograma que tenía en la consulta, que es muy parecido a los anteriores, con un trastorno de la conducción, una necrosis anterior, sigue en ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca en este momento era de 75 latidos por minuto. Por eso es lo que pensamos que probablemente lo último que nos faltaba era añadir un fármaco para control de la frecuencia cardíaca. Sabe que estaba con 5 miligramos de bisoprolol, que no se había cambiado desde entonces, y lo que añadimos fue ibabradina, primero con dosis de 5 miligramos cada 12 horas, y luego podemos subir a 7,5, y como ven, este es el control de la frecuencia cardíaca en solo un mes. Esto se ve mejor aquí. Bueno, la calidad no es muy buena, perdonen, pero sigue en ritmo sinusal, el control de la frecuencia cardíaca ha sido bastante bueno, de hecho, la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma es de 56 latidos por minuto, y lo cierto es que desde entonces la paciente no ha vuelto a reingresar. Sí que es verdad que había tenido reingresos por insuficiencia cardíaca únicamente, que no habían sido reingresos muy prolongados, pero como les digo, había tenido 5 reingresos por insuficiencia cardíaca y probablemente la adición de un nuevo fármaco para el control de la frecuencia cardíaca pues ha acabado de cerrar el círculo y conseguir que la paciente esté estabilizada. Los objetivos del tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica ya se han resumido en la diapositiva anterior, pero fundamentalmente lo que tratamos es mejorar el pronóstico a largo plazo de los enfermos y mejorar también su calidad de vida. En la cardiología estamos siempre muy centrados en la mejoría del pronóstico, que desde luego es lo que apoya que aparezcan nuevos fármacos, pero realmente mejorar la calidad de vida y mejorar los reingresos es algo que los enfermos también perciben como muy importante y que no deberíamos despreciar, aunque como les digo, muchos ensayos, como sabemos, han salido negativos. Eso no significa que los fármacos no sean buenos, sino que realmente no mejoran una de las dos partes que nos interesa. La revascularización es sin duda uno de los pilares importantes del tratamiento de la cardiopatía isquémica. Sabemos que cuando la revascularización es incompleta, el pronóstico siempre es peor, aunque esto a veces sabemos que es inevitable. Y realmente los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, aquí les he vuelto, creo que estos datos son interesantes, los pacientes con cardiopatía isquémica crónica se mueren de sus cardiopatías, la enfermedad cardiovascular o las causas cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte de los pacientes con cardiopatía y, por tanto, aunque los pacientes estén estables y aunque los pacientes pensemos que estén bien controlados, optimizar al máximo el tratamiento debe seguir siendo nuestro objetivo porque la enfermedad en sí es la principal causa de muerte. Creo que estos son datos muy interesantes, además son de aquí, de Valencia, del grupo del clínico, que demuestran cómo los pacientes coronarios, una vez desarrollan insuficiencia cardíaca, su pronóstico es radicalmente diferente. Este es un seguimiento a largo plazo de pacientes, todos con síndrome coronario agudo, y pueden ver cómo la línea roja son los que en algún momento desarrollan insuficiencia cardíaca durante el seguimiento, y pueden ver cómo el pronóstico es claramente diferente, con una mortalidad casi del doble o del triple respecto a los que no tienen insuficiencia cardíaca, y por tanto revela que estos pequeños reingresos que a veces no damos importancia. Yo, por ejemplo, tengo prohibido a los residentes que digan insuficiencia cardíaca leve, porque creo que ninguna insuficiencia cardíaca es leve. Que un paciente venga una vez a urgencias y se le pongan diuréticos y se le dé alta en unas horas no significa que eso sea leve, sino que la descompensación en sí ha sido leve, pero que la insuficiencia cardíaca en sí nunca es leve, ¿no? Y estos son el seguimiento a largo plazo a 5 años de los pacientes que ingresaron en el Hospital de San Juan en el año 2009. Los seguimos 5 años después. Y esto es concretamente las curvas de supervivencia de los pacientes diabéticos, y pueden ver cómo realmente para los diabéticos la cardiopatía que tiene mayor mortalidad, y al igual que para los no diabéticos, es la insuficiencia cardíaca, que es la curva negra, y pueden ver cómo realmente los diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca tienen una mortalidad superior al 60% a 5 años, que es un dato llamativamente alto para nuestros pacientes. Y sin embargo, hemos centrado mucho el interés de las cardiopatías de los diabéticos en el síndrome coronario agudo, en la cardiopatía isquémica, pero pueden ver cómo la curva verde, que representa la cardiopatía isquémica, realmente es una causa importante de muerte, aunque lo peor para el diabético y también para los no diabéticos es tener insuficiencia cardíaca. Y bien, ¿qué podemos hacer cuando ya los pacientes son revascularizables o no revascularizables, o cuando pensamos que la revascularización ha alcanzado su tope? Realmente lo único que nos queda es el tratamiento médico. Creo que el tratamiento médico sigue siendo realmente importante, y lo que sentó un poco las bases de decir qué es el tratamiento médico óptimo es el CURAS, que como saben, no les voy a presentar otra vez los resultados que se han presentado, pero es simplemente utilizar cuatro fármacos que además ahora son ya genéricos, no tendríamos que tener tantas limitaciones, que es un IECA o un ARA2, una estatina, un antiagregante y un betabloqueante. La utilización de este tratamiento médico ha demostrado que es seguro, que es eficaz, y que incluso en este seguimiento un poco sui generis en la prolongación del seguimiento a 10 años del CURAS ha demostrado que es bueno. Yo creo que esto significa que el tratamiento médico es bueno, no significa que el tratamiento percutáneo no sea bueno.
porque, como les muestro aquí, realmente el tratamiento percutáneo que se hizo en el Courage, que se hizo hace más de 10 años, no es lo que podemos ofrecer hoy en día desde el punto de vista de la hemodinámica. Tenemos stents mucho mejores, tenemos material mucho mejor, hacemos las cosas mucho antes, y creo que esto no significa que la hemodinámica no sea buena, yo creo que significa que el tratamiento médico es muy bueno, y que lo que pensaron en el Courage, que se adelantaron a las guías, que era utilizar 2 fármacos hipolipemiantes, controlar mucho en LDL, optaron por controlar el LDL por debajo de 70 cuando las guías todavía decían 100, creo que fue muy acertado, y lo que demuestra el Courage es que el tratamiento médico es muy bueno. Y realmente es bueno incluso cuando los pacientes ya están revascularizados, cuando los pacientes no están revascularizados. Esto es el seguimiento del SINTAX, que es el gran estudio de tratamiento de revascularización en los pacientes con enfermedad multivaso. Pueden ver como, independientemente del tratamiento que reciban, tratamiento percutáneo o quirúrgico, cuando los pacientes están bien tratados, los pacientes siempre van mejor a lo largo del seguimiento. Y esto es que se acaba de publicar en La Española, cómo hacemos los cardiólogos, cómo utilizamos el tratamiento médico en los pacientes con cardiopatía isquémica, comparando 2 grandes registros, uno del 2008 respecto a otro del 2013, que son el registro 13 y el registro REPAR, y pueden ver cómo hemos subido mucho la utilización de los fármacos en general de la cardiopatía isquémica, hemos subido mucho en las estatinas, hemos subido los betabloqueantes, o sea que cada vez lo hacemos mejor, y por tanto hay más pacientes que están recibiendo el tratamiento médico óptimo, ya más de la mitad de los enfermos están recibiendo tratamiento médico óptimo, incluso los subgrupos que hace unos años o que siempre hemos considerado que están peor tratados, como pueden ser, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con fibrilación auricular o las mujeres, pueden ver como en todos los subgrupos hemos aumentado y en general tratamos mucho mejor a los enfermos, aunque sigue habiendo un importante campo de mejora, porque el 50% todavía es poco. Yo creo que podríamos subir y deberíamos subir más. Y además en el control de los factores de riesgo hemos mejorado mucho en unas cosas, como el control de la frecuencia cardíaca, como el control de los lípidos, pero no hemos mejorado prácticamente en nada en otras cosas, como el control de la obesidad o el control de la hipertensión, en el que ven que prácticamente estamos igual. Por tanto, yo creo que el tratamiento médico del Courage sigue siendo muy válido, pero desde el año 2000 que se diseñó, de los resultados que tenemos 2006, tenemos algo más, sí que tenemos algunas cosas. Yo creo que desde el punto de vista del control de la angina tenemos 2 fármacos, diría los nuevos, aunque ya los tenemos desde hace mucho tiempo, como son ibabradina y ranolacina. Tenemos novedades en hipolipemiantes que ya se han comentado. En el Courage no había rosuvastatina, ahora tenemos rosuvastatina. Vamos a tener, ya tenemos probablemente ya en los próximos meses, la posibilidad de utilizar inhibidores del PCSK9, que no solo controlan los lípidos, sino que parece que mejoran también el pronóstico. Tenemos nuevos antiagregantes, la utilización de pautas de doble antiagregación prolongada, como saben, con ticagrelor. Tenemos la posibilidad de utilizar algunos de estos fármacos que están genéricos de forma conjunta, como es el polipil. Tenemos nuevos antidiabéticos orales que parece que mejoran también el pronóstico, algunos sí, otros no. O sea que tenemos realmente cosas nuevas que se pueden añadir al Courage. Como este realmente es el tratamiento de un paciente con angina, me voy a centrar solo en los antianginosos, en que, pues, como les decía, realmente tenemos un escenario un poco descorazonador, en el sentido de que realmente los estudios de mejoría del pronóstico no nos han aportado gran evidencia. Y este es, por ejemplo, el gran estudio de ranolacina en pacientes, que sería el caso ideal, que ajustaría perfectamente este caso, pacientes con cardiopatía isquémica no revascularizable, en los que se considera que el tratamiento percutáneo no tiene más posibilidades, y se randomizaron, y son pacientes con angina crónica estable, se randomizaron a placebo o ranolacina, y como saben ha sido un estudio neutro, el estudio RIVER-PCI, que ha demostrado que ranolacina no mejora el pronóstico, y además en un subestudio de calidad de vida, sorprendentemente tampoco mejora la calidad de vida. Yo creo que estos son unos resultados que nos han sorprendido mucho a los que usamos este tipo de fármacos, que realmente no sé cuál es la explicación, probablemente que el seguimiento ha sido muy corto, o que los pacientes están muy seleccionados, o que los pacientes tenían poca angina, pero realmente la evidencia con la que contamos es este ensayo. También tenemos ibabradina como nuevo antianginoso, y como saben, pues también ha tenido resultados muy positivos en insuficiencia cardíaca y no tan positivos en el escenario de la cardiopatía isquémica crónica. Estos son el diseño y los resultados del Signify, en el que conocen que fue un estudio neutro y que además, con cierta alarma, con una precaución de incremento de mortalidad, pero solamente los pacientes que realmente recibieron ibabradina mal indicada, por decirlo así, asociado a diltiazem o verapamil, y que realmente esta es una asociación que no se debe hacer, que está contraindicada en la ficha técnica, y cuando se eliminan a nuestros enfermos, pues realmente los resultados son neutros y no hay un aumento de mortalidad asociado a ibabradina. Y como les digo, pues realmente, aunque los antianginosos no han demostrado, estos nuevos antianginosos no han demostrado que mejoran el pronóstico, lo cierto es que los cardiólogos los usamos, y probablemente los usamos porque los enfermos nos los piden. Esto es un gran registro que además creo que se hizo en el ámbito de esta sección, el registro Avance, que demostró que realmente los pacientes con angina crónica estable tienen muchas crisis de angina, que tienen realmente una limitada su calidad de vida, como refieren ellos, por cuestionarios de calidad de vida asociados a su angina,
y que realmente los pacientes necesitan otros fármacos y los cardiólogos implementamos estos fármacos probablemente porque los enfermos no lo piden y porque nosotros también confiamos en los resultados que vemos día a día, que realmente los pacientes mejoran en la angina. Estos son los resultados de qué pasa en el Hospital de San Juan. Tenemos un porcentaje de revascularización coronaria incompleta similar a otros registros, en torno a un poco más de la mitad conseguimos revascularización coronaria completa, aunque un importante porcentaje la revascularización es incompleta, y en el seguimiento que hemos hecho para ver cuántos pacientes necesitan antianginosos, pueden ver cómo realmente los pacientes se les añade muy frecuentemente antianginosos, incluso los pacientes con revascularización coronaria completa, pero como los pacientes con revascularización coronaria incompleta, que es la curva roja, pues, perdón, la verde, esto creo que está mal, claro. Se les añade hasta el 25% de los enfermos durante el seguimiento de los siguientes años, se les añade algún tipo de antianginoso, que son normalmente o ivabradina o ranolacina, o incluso muchas veces las dos. Sí que es verdad que ivabradina tiene en su estudio del Signify que ha demostrado que mejora la calidad de vida, mejora en todos los endpoints que podemos medir, no tanto en las limitaciones de la actividad física, pero sí en cuanto a las crisis de angina y en cuanto a la percepción de la angina y en cuanto esto limita la calidad de vida. Y además hay que reconocer que ivabradina, al fin y al cabo, tiene resultados muy positivos en el escenario muy similar al caso clínico que me habían encargado, que son pacientes con cardiopatía isquémica crónica que desarrollan insuficiencia cardíaca. Como saben, precisamente en este escenario, ivabradina ha demostrado que mejora el pronóstico de los pacientes, disminuye las crisis de insuficiencia cardíaca y aumenta la supervivencia. Por tanto, creo que los pacientes con revascularización coronaria incompleta tienen un peor pronóstico cardiovascular, sobre todo cuando desarrollan también insuficiencia cardíaca asociada a su cardiopatía isquémica. El tratamiento médico óptimo sigue siendo crucial para mejorar el pronóstico de todos los pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Y ivabradina probablemente debería considerarse como parte del tratamiento médico óptimo de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica que ya tienen insuficiencia cardíaca o que tienen un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto. Ya tenemos un tiempo, yo creo que más que razonable, para establecer un turno de preguntas, un turno de discusión, que si queréis ir empezando alguno, pues adelante. ¿No hay ninguna pregunta directa? Un valiente, adelante. Hasta el momento siempre hemos utilizado los 4 medicamentos básicos para el tratamiento de la cardiopatía isquémica, de la insuficiencia cardíaca, pero son tratamientos hemodinámicos, vasodilatadores, cronotropos negativos, y nos hemos olvidado quizá que, sobre todo en los pacientes que tienen angina de repetición, que hacemos un estudio angiográfico, que o bien tenemos arterias muy enfermas o bien tenemos arterias poco enfermas y siguen haciendo angina, que esta angina pues, proviene de un sufrimiento de la fibra miocárdica. Y la fibra miocárdica necesita un aporte a través de las pequeñas arterias, de los pequeños vasos. Y estamos tratando a los grandes vasos, no tratamos a los pequeños vasos. Tenemos algún medicamento que nos parece que nos podría ayudar al tratamiento de la perfusión final, de la llegada del aporte energético a la fibra miocárdica, como son la ranolacina, la trimetacidina, quizá la ivabradina, porque al bradicardizar la frecuencia cardíaca pues, permite el aporte durante más tiempo del flujo sanguíneo a la fibra, a la célula. Y entonces nos parece que no nos atrevamos a utilizar esos medicamentos porque todavía o no ha aparecido un estudio con autoridad que nos diga que lo podemos hacer y estamos esperando a que los grandes popes nos digan lo que debemos hacer. Pero parece lógico pensar que si la fibra está sufriendo, tenemos que llegar a la fibra. Y si estos medicamentos, la ranolacina, la trimetacidina, sabemos que actúan a nivel celular, a nivel molecular, yo creo que debemos hacer un esfuerzo de fe y utilizarlos. Personalmente lo hago, no solamente en la insuficiencia, no solamente en la angina rebelde a los tratamientos, sino en la insuficiencia cardíaca, sobre todo la insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica. Y tengo que decir que mis resultados muy modestos, son buenos. Y solamente eso, echar un
un acto de fe hacia esos medicamentos, no por fe, sino porque su lugar de actuación es mucho más fisiológico que los que hemos utilizado hasta ahora. Nada más. Muchísimas gracias por la aportación. ¿Algún comentario, Alberto, Luis? Nada, yo estoy... No sé si esto funciona. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, porque vamos a ver, cuando uno tiene un paciente con un perfil clínico en el que persiste sintomático, uno se plantea todo lo que puede ser corregible, y antes de dar el paso siguiente de evaluar las posibilidades de revascularización, siempre y cuando las técnicas de screening no hayan demostrado que es un paciente de alto riesgo, de estos que te puede identificar a aquellos pacientes con pronóstico muy desfavorable con tratamiento médico, como hemos comentado, ¿no? Tronco, 3 vasos de aproximal, pues está claro que hay que tratar todo lo tratable. Y qué duda cabe que el paciente que está muy sintomático, asumiendo que hay un componente de angina microvascular añadido a la angina, a la isquemia que depende de las lesiones epicárdicas, qué duda cabe que sin duda hay que añadir tratamientos que desde este punto de vista actúan a nivel metabólico y que desde el punto de vista hemodinámico no tienen ningún tipo de efecto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que va a ser muy difícil tener evidencia sólida en estos enfermos, porque los pacientes con angina crónica estable, aunque tienen más eventos, pero el pronóstico es relativamente bueno y tienen muchos eventos, pero a lo largo de un seguimiento muy largo, y tenemos los datos del REACH, hasta que no tuvieron 4 o 5 años de seguimiento no hablaron de mortalidad, porque son pacientes que tienen 2% de mortalidad al año. Entonces necesitas un tamaño muestral muy grande con un seguimiento muy largo, y entonces es un estudio muy ambicioso. Probablemente el estudio de isquemia nos va a dar mucha evidencia, porque va a ser no solo ese tratamiento farmacológico, sino también rehabilitación y un montón de medidas no farmacológicas que probablemente van a ayudar en el punto de lo que tú has dicho. Pero realmente va a ser muy difícil conseguir que un fármaco comparado contra placebo en pacientes con cardiopatía crónica estable demuestre supervivencia y mejoría en el pronóstico hoy por hoy. De hecho, no se van a lanzar a hacer este ensayo, ni tenemos perspectivas de que vayamos a tener evidencia en este terreno. Por eso yo creo que incluso los pacientes más mayores va a ser imposible que mejoren el pronóstico. Los pacientes de 80 años, a 10 años, van a estar todos muertos, ¿no? Hagan lo que les hagan. Y tener estos endpoints de mejoría de calidad de vida, reducción de ingresos, reducción de insuficiencia cardíaca, creo que clínicamente son muy relevantes, tanto para los enfermos como para nosotros. Y creo que desde luego tenemos que apoyar los fármacos y las cosas que demuestren que mejora la supervivencia, pero no desdeñar algunos endpoints que realmente creo que son muy relevantes también. Sí, permitís el comentario. Tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no?, que es la diabetes. La diabetes, los fármacos antidiabéticos, mejorar el pronóstico, lo que se dice mejorar el pronóstico, no está demasiado demostrado, ni cuando lo hacen a muy largo plazo. Sin embargo, todos nos gusta tener la diabetes controlada. ¿Por qué? Porque sabemos que es mejor, ¿no? Es un poquito lo que tú planteabas. Sabemos cuál es el mecanismo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos que debemos controlarlo, y sabemos que aunque no tengamos un ensayo clínico que nos lo demuestre al 100%, ¿no? Son ensayos clínicos muy difíciles de hacer, pero la evidencia, la lógica y el arte médico nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Algún? Juan. Un micrófono, por favor, al doctor Cosín. Bueno, enhorabuena a los dos ponentes y al moderador por la mesa que estáis llevando. Mirad, estamos hablando de tratamiento, pero os quería hacer una pregunta más desde el punto de vista diagnóstico. El paciente con cardiopatía isquémica estable, un paciente con angina, que lleva tiempo con angina, que le hacemos una prueba de esfuerzo, sale positiva, pero, bueno, positiva, que consideramos positiva, y sabemos que la revascularización en este paciente, como bien habéis discutido en vuestras presentaciones, no va a mejorar su pronóstico más que el tratamiento médico óptimo, pero ¿os quedáis simplemente con la prueba de esfuerzo ya positiva o hacéis algo más? ¿Queréis conocer la anatomía coronaria o la extensión de la isquemia con una segunda prueba? ¿Cómo lo planteáis en vuestras consultas? Bueno, estoy un poco sesgado, pero... bueno, realmente el CURAS se randomizaba después del cateterismo. Era imprescindible conocer la anatomía coronaria, por eso el 85% fallaron en el screening, ¿no? Porque cuando ves el tronco, cuando ves la DEA proximal, no lo randomizas a tratamiento médico o percutáneo, ¿no? Y eso es uno de los problemas del CURAS. La isquemia creo que se basa al revés, ¿no? Desde que el paciente empieza con síntomas,
se empieza ya el tema del ejercicio físico, de todas las medidas no farmacológicas y tal, y por eso, porque al cura se le criticó mucho que los pacientes se randomizaban cuando ya sabían la anatomía coronaria, ¿no? Entonces, toda la evidencia del CURAS ya parte de ahí. Y yo creo que la isquemia nos va a dar más información más actual, pero más pura en ese sentido, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que está claro es que nos hemos visto forzados un poco por el diseño de los ensayos clínicos en cardiopatía isquémica estable a seleccionar los pacientes una vez que sabemos el patrón de enfermedad coronaria. Eso no lo hacemos habitualmente en la práctica clínica, o no deberíamos hacerlo, porque hasta el momento, efectivamente, no hay ninguna evidencia que justifique el ser especialmente agresivo en estos pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un paciente con cardiopatía isquémica estable, que sigue con angina, que tú has controlado adecuadamente los factores de riesgo, que hemodinámicamente en cuanto a tensión y frecuencia cardíaca está perfectamente controlado, y que sigue con angina, pues es verdad que el screen del test de provocación de isquemia yo creo que es esencial. La prueba de esfuerzo, si el paciente es de muy alto riesgo, tiene un valor predictivo, incluso las propias guías la ponen en duda por el gran número de falsos negativos. Es decir, paciente con un perfil de riesgo alto, una prueba de esfuerzo tiene muchos falsos negativos. Es verdad que si es positiva, pues adelante, pero si no, probablemente te vas a quedar con muchas dudas. Pero yo creo que incluso en este subgrupo de pacientes con cardiopatía isquémica estable, la presencia de angina y disfunción ventricular es esencial. Eso sin duda te empuja a ver cómo está el patrón de enfermedad coronaria y actuar sobre ellos. Y luego un mínimo apunte. Si lo que buscamos es algún dato no agresivo que nos apoye a ver cuál es el patrón de enfermedad coronaria, es decir, TAC, pues tenemos trabajos que nos han animado poco en este sentido. Es decir, el CONFIRM, por ejemplo, dice, bueno, pacientes en los que con el TAC no hay lesiones obstructivas. ¿Cuál ha sido la evolución clínica posterior? Excelente, se haya hecho lo que se ha hecho, médica o revascularización. Pacientes en los que con el TAC de coronarias hemos visto lesiones obstructivas. Después han llegado su coronariografía, revascularización, etcétera. Pues ambos grupos o sea, por pacientes con lesiones obstructivas, incluso con tratamiento médico o tratamiento vascular, ambos subgrupos tienen un pronóstico igual de malo y no diferente según se haya hecho una cosa u otra, un tratamiento u otro. Con lo cual, pues te da una sensación de que pues, hay circunstancias que está claro que hay que ir a buscar el patrón de enfermedad coronaria y todo te orienta a que es un paciente de alto riesgo, que se pueda beneficiar de la revascularización, pero hay muchos otros en que eso no es así. Y probablemente el isquemia, que es precisamente lo que nos gustaría a todos los clínicos, es decir, yo voy a tomar la decisión de revascularizar a este paciente si tengo datos previos que me apoyen a, si encuentro un patrón de enfermedad coronaria susceptible, revascularizarlo. Pero la decisión la tengo que tomar antes de ver el patrón de enfermedad coronaria, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Anguita. Y mientras le pasan el micrófono, simplemente comentar una cosa, es que en este último ACC ha habido un estudio grande que se ha presentado comparando estrategia de detección de isquemia mediante SPECT, básicamente frente a anatomía coronaria con TAC, en pacientes con alta sospecha de enfermedad coronaria, y parece que en varones da igual hacer una cosa que la otra, pero en mujeres parece que el estudio de la anatomía coronaria puede orientar mejor luego lo que es el manejo de esa paciente. No te quito más tiempo. No se oye el micrófono aquí delante, por favor. Ahora, perdón. Enhorabuena también a todos. En relación con el tratamiento, como comentábamos antes, en este tipo de pacientes que tienen muy pocas otras posibilidades de tratamiento, a veces efectivamente es como un acto de fe, ¿no? Pero de hecho se utilizan muchos de estos fármacos, ¿no? O sea, por ejemplo, la ranolacina, porque siempre nos gusta, esto es como Santo Tomás, ¿no? Siempre nos gusta ver es decir, que el fármaco está haciendo su objetivo. Si utilizamos ivabradina, claramente vemos que la frecuencia cardíaca baja, decimos, oye, el fármaco está actuando. Pero, por ejemplo, con la ranolacina, que es un fármaco muy, muy utilizado, ese efecto de reducir la sobrecarga de calcio dentro de la célula isquémica o enferma, pues te lo tienes que creer porque eso no lo ves, ¿no? Y sin embargo se utiliza mucho, ¿no? ¿Y vosotros creéis que la presentación de los resultados de este ensayo publicado en Lancet, en donde no hay ningún efecto, va a disminuir la utilización de este fármaco, o vamos a seguir haciendo ese acto de fe y lo vamos a seguir utilizando? Yo creo que va a seguir siendo un acto de fe. Lo que no quieres cuando ves un paciente es que te siga diciendo que tiene angina, que el dolor no se le ha ido. Entonces, pues revisas qué lleva y qué puede llevar. Como tú bien dices, te gusta ver un dato añadido, que la tensión arterial está controlada, que la frecuencia cardíaca la has normalizado, etcétera, etcétera. En este subgrupo de tratamientos, trimetazidina, ranolacina, etcétera, con perfil más de acción metabólica, pues no vas a ver absolutamente nada, salvo la subjetividad del propio paciente. Pero yo creo que en la práctica clínica
a todos nos molesta que conforme vas viendo al paciente y habiendo hecho lo que tienes que hacer, el paciente siga con angina, ¿no? Aunque no sea excesivamente frecuente. Es mi opinión, ¿eh? Yo, si hay una pregunta más. Estoy de acuerdo. Yo creo que, como muestran los registros, aunque los cardiólogos los seguimos usando, ¿no? Seguimos usando, igual que usamos los nitratos desde hace muchísimos años y la evidencia es muy pobre, pero sabemos que funciona y si el paciente está mejor, pues realmente eso, yo creo que hay que valorarlo, ¿no? ¿A qué le quitas, a qué enfermo consigues quitarle un parche de nitrato 10 años después? Yo creo que es imposible, ¿no? Y los pacientes se encuentran mejor, le tienen fe, sea el efecto placebo o el que sea, si los pacientes están bien, yo creo que los fármacos se pueden seguir usando, ¿no? Y yo no me quedo sin la oportunidad de hacer una pregunta a mis dos compañeros, ¿no? Una cosa que ha comentado Alberto, ¿no? Es que las técnicas que se emplean hoy para revascularizar no son las mismas que hace 10 años, ¿no? Yo eso sinceramente lo llevo yendo desde que era R1, ¿no? Cuando salió un estudio con una nueva técnica de revascularización y que no aportaba gran cosa, decían, no, pero es que ya tenemos uno nuevo que ya es, y así llevo oyéndolo una vez, otra vez. Y me parece muy bien, o sea, porque la técnica tiene que avanzar y eso es muy bueno para los pacientes fundamentalmente. Pero al mismo tiempo se ha desarrollado una serie de fármacos, como hemos estado viendo aquí, pues la ivabradina, mejora pronóstico, mejora síntomas, los hipolipemiantes, cuando se usan intensamente mejoran pronóstico, mejoran síntomas cuando controlas bien al paciente, y han demostrado que sí que mejoran el pronóstico vital. Mi pregunta es, ¿no es hora de que apliquemos eso más de lo que lo estamos haciendo? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que a veces nos cuesta un poco llevar a la práctica clínica las evidencias científicas. Eso ha pasado desde los betabloqueantes en su momento hasta... Pero con los stent no. Y con los stent no, efectivamente. Es curioso, probablemente Alberto... me va a odiar un poquito. Siempre vamos a remolque, es cierto. Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico. No, bueno, estoy de acuerdo contigo, fundamentalmente sí, pero realmente si ves 2% de utilización de este fármaco activo en el Courage no se corresponde con lo que hace, yo creo que nadie, ¿no? Nadie en Europa, no sé si en otros países, pero en nuestro entorno yo creo que nadie tiene un hospital que use 2% de stents farmacoactivos, nadie utiliza stent, la longitud de los stents fue muy corta, el porcentaje de pacientes con revascularización coronaria completa fue relativamente baja. Yo creo que hay cosas criticables, aunque lo cierto es que la evidencia está ahí. Sí que es verdad, los nuevos stents, los de nueva generación, los de tercera generación, han quitado mucho de los problemas de la antiagregación, de las trombosis. Yo creo que tenemos mejores materiales de lo que teníamos entonces, aunque sí que estoy de acuerdo contigo en que la evidencia probablemente está muy circunscrita al paciente con síndrome coronario agudo y el paciente con angina crónica estable, pues la evidencia es menor y eso hay que reconocerlo. Muy bien, pues si os parece, para que los organizadores no nos regañen, si no hay... Hay una pregunta más, perdona, que no te había visto. La última ya. Hola, buenos días. ¿Tiene experiencia la mesa si cuando en un paciente con cardiopatía isquémica que se pone un stent, lesiones cercanas que no se han valorado o no se han dado de forma significativa pueda desarrollar aterosclerosis cerca del stent? Lo pregunto por un caso concreto. Es decir, paciente que tiene un síndrome coronario agudo, se le pone un stent a la circunfleja, con tratamiento óptimo, a los 3 meses vuelve a tener angina progresiva de esfuerzo, se le vuelve a hacer otro cateterismo y tiene una lesión muy cercana, casi solapada, con el stent que se ha puesto. Se le vuelve a dilatar y a los 3 meses otra vez este paciente hace una lesión ostial en una descendente anterior que previamente no se había visto. ¿Eso puede inducir a pensar de que en este paciente en concreto el stent pueda desarrollar arteriosclerosis cercana a la implantación? Bueno, ¿tiene experiencia? Sí, yo creo que eso está relativamente descrito. Más que la aterosclerosis cercana, el hecho de inestabilizar las placas por el tratamiento de una placa cercana. A veces hay pequeñas disecciones que no vemos, ahora con la OCT vemos muchas disecciones que no se ven, que no veíamos ni con el IBUS ni nada, y cosas que realmente cuando ponemos un stent sabemos que hay una lesión vascular, que inducimos una lesión vascular, por eso la angioplastia con Vanor se ha abandonado y ya se utiliza siempre stent, y también se ha descrito en los stents la restenosis no es solo pegadito al borde, sino los 5 milímetros proximales y distales, como una forma de restenosis, ya que la proliferación neointimal dentro del stent afecta más allá de los segmentos solo tratados con el stent. Entonces, yo creo que eso podría ser la explicación al desarrollo de la otra lesión pegadita a la circunfleja, como decías, pero yo creo que el desarrollo de otra lesión en la DA, cuando has tratado la circunfleja, no obedece al tratamiento que se ha hecho en la circunfleja y probablemente es un enfermo que ya tenía una lesión que a lo mejor se dio como poco significativa y en el tiempo ha progresado, no sé qué pensáis.
Digamos que tu opinión como hemodinamista seguro que es muchísimo mejor que la nuestra, que la mía al menos, que no soy hemodinamista. Muy bien, pues ya nos hemos pasado 5 minutos del tiempo. Agradeceros la asistencia, agradecer tanto a Alberto como a Luis sus magníficas presentaciones y de nuevo agradecer a todos los que habéis permitido que estemos aquí en esta mesa, pues daros las gracias y disfrutad mucho del Congreso. Muy buenos días.